Gritar, lanzar amenazas, decir palabras hirientes e incluso mostrar comportamientos agresivos son formas en que las personas expresan su enojo ante una situación que consideran injusta, frustrante o amenazante. También es común mostrar el enojo buscando la soledad, ignorando a las personas o adoptando comportamientos de riesgo ante la imposibilidad de controlar las emociones. Si bien la cólera es una emoción que todas las personas, con independencia de su edad, experimentan en su vida cotidiana, las y los adolescentes encuentran dificultades para manejar este sentimiento. En la adolescencia se inicia una búsqueda de independencia e identidad, por lo que las restricciones impuestas por los padres los pueden llevar a frustraciones e irritación. Hoy, quédate con nosotros en Diálogos en Confianza. Hablaremos del enojo, de cómo lo viven los adolescentes y de las estrategias para ayudarlos a moderarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos aquí a su programa Diálogos en Confianza. Hoy martes de familia con el tema Adolescentes enojados, ¿qué hacer? Ojalá se queden con nosotros. Quiero saludar y agradecerle a Jimena Raya, quien estará junto con Magdalena Alejo en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, Jimé. Y también quiero saludar con muchísimo gusto a mi compañera Azucena Celis. ¿Cómo estás, Azu? Hola, Leti, muy bien. Estamos aquí listísimos completamente en vivo, en Facebook Live y en YouTube Live desde las 9:30 de la mañana, ahora a través de la señal nacional. Recuerde que si nos está viendo a través de su pantalla de televisión en este momento, también puede comunicarse al 55 51 66 40 00 y hacernos llegar todos sus comentarios y todas las dudas que le van a empezar a surgir con este tema, porque está muy interesante, Leti. Así es, muy, muy interesante, y también queremos invitarlos para que bajen la aplicación 11 más, 11 con el signo de más. Es completamente gratuita, se mete usted a la tienda de aplicaciones y ahí la baja y usted puede encontrar toda la programación del 11, series, programas, por supuesto, Diálogos en Confianza, y bueno, para que así el 11 vaya con usted a todas partes. Bueno, quiero presentar y agradecerle a nuestras invitadas y a nuestro invitado del día de hoy. Comienzo con Rogelio Araujo Monroy. Él es antropólogo, psicólogo y terapeuta familiar. Gracias por estar aquí, Rogelio. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Montserrat Gómez Mayoral. Ella es maestra internacional en neuropsicología clínica. Gracias por estar aquí, Montserrat. Gracias. Gracias también a Gema Vaca, terapeuta familiar. ¿Cómo estás, Gema? Muy bien, muy agradecida. No, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, quisiera comenzar preguntándoles qué es el enojo y cuáles son las principales causas del enojo que causan enojo en un adolescente. Bueno, el enojo es una emoción natural, ¿sí? A distinción es muy importante, y lo más importante es a distinción de los sentimientos, el enojo surge de manera espontánea, ¿sí? Los sentimientos lo que tienen es un agregado de interpretación y se hace una especie de ecuación, ¿sí? Porque es emoción, que quiere decir, ahora sí que en movimiento, ¿sí? Emoción en movimiento, ¿sí? Es cuando se suma una interpretación a la energía que está en movimiento, que es el origen de la palabra, y se suma una interpretación a esa emoción, surge el sentimiento. Y entonces el sentimiento ya lleva, a distinción básicamente de la emoción, es que la emoción tiene una duración corta, ¿sí? Eso es muy importante. Y el sentimiento ya es una duración larga, que puede ser desde pasándolo una brevedad a años, ¿sí? Claro. Que puede durar años. Entonces ahí es un foco muy importante de considerar para ver en los adolescentes si ellos tienen es una cólera, es una emoción nada más pasajera y que hay que atenderla en ese sentido, o si se trata de un sentimiento, entonces requiere otra atención, ¿sí? Muy bien. Esa es la diferencia.
Quiero invitarlos a ver esta entrevista que le realizamos a la doctora Priscila Guevara Nava. Ella es psiquiatra y ella justo nos habla sobre cómo influyen los cambios físicos y emocionales a los que se enfrentan los adolescentes en la forma en que ellos pues regulan su enojo. Vamos a escuchar. Los adolescentes pasan por una etapa de dificultad para manejar el enojo, determinado por varias esferas. De las más importantes, pues se encuentra el tema del neurodesarrollo y el desarrollo biológico en general. Desde el punto de vista biológico, la corteza prefrontal de nuestro cerebro, que es la que se encarga de la resolución de problemas, del control de los impulsos, todavía no se ha desarrollado completamente. Y además este proceso no se limita solamente a la etapa de la adolescencia, sino que también ocurre hasta mediados o comienzos de los 20 y eso lo vuelve todavía más difícil. Por otro lado, también nos encontramos con mayor producción de hormonas que estimulan la pubertad y eso no solo va a impactar en el crecimiento de los jóvenes, sino también en el estado de ánimo. En la corteza prefrontal cerebral existen una serie de modificaciones o que están en transición o en evolución para madurar, que dificultan a los adolescentes poder autorregularse de mejor forma. Está también el tema hormonal, tomando en cuenta que el enojo o la ira son emociones completamente normales y que son parte del ser humano. Sin embargo, lo que queremos es que sepan regularlos, no que desaparezcan, porque es una emoción inherente a las personas. Esta dificultad, aunado a los cambios en el entorno, escolares, sociales, es muy importante la etapa de integración con pares. Eso, esta transición de la etapa del desarrollo hace que por sí mismo sea difícil para ellos poder relacionarse con los demás, a veces entenderse a ellos mismos, y que por dentro pues es una etapa de un estallido hormonal y de cambios a nivel cerebral que están en proceso de construcción. La dinámica familiar va a jugar un papel importantísimo en la regulación emocional de los adolescentes. Tomemos en cuenta que ellos se van a fijar en ustedes, los padres o los cuidadores principales, para saber cómo deben de comportarse. Y esto es pues gran parte de lo que constituye la crianza, comprender las habilidades que se necesitan como adulto responsable para poder transmitir y generar un impacto en los jóvenes. Consiste más en mostrar las cosas que simplemente en decirlas. Desde luego es normal que como padres puedan sentirse frustrados, enojados, confundidos, que también son seres humanos, pero nunca hay que dejar de lado el papel que juega la actitud con la cual se conducen directamente con los adolescentes y en la dinámica familiar para que ellos también puedan tener una mejor regulación. Muchísimas gracias a Priscila Guevara por esta entrevista. Más adelante le presentaremos esta segunda parte. Bueno, pues, ¿por qué los adolescentes encuentran dificultades para manejar sus emociones? Bueno, primero que nada, como lo comentó la doctora, evidentemente tenemos un cambio interno que evidentemente lo que va a hacer es que tengamos el acelerador pisado, ¿no?, a todo lo que da antes del freno. Entonces, ahí es cuando tenemos todas estas hormonas que están cambiando, es decir, cambia el sueño, por lo tanto se eleva el cortisol, baja la melatonina, en los momentos en donde tiene que producirse la melatonina, aumenta en el día. Entonces, el enojo es muy difícil para que los adolescentes puedan biológicamente como controlar, ¿no? Por ahí dicen que luego nos enseñan los dientes o que luego nos avientan la puerta o que luego nos cortan la comunicación. Sin embargo, antes de la adolescencia se esperaría que tengan esta crianza, ¿no? Y estamos hablando también de una etapa bien importante de los 7 a los 14 años, en donde tenemos una desorganización cerebral, hay una excitación, por lo tanto es la etapa industriosa y del aprendizaje, porque está excitado el cerebro y genera aprendizaje, y ahí es en donde tendríamos que enseñar a la regulación, ¿no?, tanto del enojo, las diferentes emociones, que son 36 emociones las que hemos podido identificar, para que así tengan este previo y este colchón, y cuando se enfrenten más a esta dificultad, ¿no?, de poder manejar esta emoción, entonces tengan estas bases. Y como papás es bien importante que se trabaje justo el cómo eres como papá, cómo estás constituido en tu personalidad, cómo tienes una relación
parentofilial y filial, ¿no? Cómo se hacen estas alianzas o estas coaliciones dentro de la familia, ¿no? Que eso provoca una serie ya más patológica. Entonces, como comentábamos, una emoción es rápido, ¿no? Pero de las que más nos cansan es la tristeza y el enojo. Ahí se encienden muchas áreas cerebrales y llega pues a gastar mucha energía, glucosa y oxígeno. Por eso, cuando estamos cansados, terminamos durmiendo, ¿no? O cuando lloramos, ¿no? De pronto se quedan dormidos las personas y hasta se le aplican a los hijos. ¡Ay, ya terminó de llorar y ahora, híjole, se durmió enojado, se durmió triste! Pues es que es un mecanismo de regulación del cerebro cuando no lo pudiste hablar, etcétera. Ahora, la emoción justo se va a convertir en una interpretación y esto es cuando ya llega el aprendizaje, cuando ya se logra conectar el cerebro, pero antes en la adolescencia estamos desconectados. Totalmente. Entonces la cosa es ayudar a que pueda llegar esta parte de el regresar a estar en ti para que le puedas dar forma a ese enojo y puedas encontrar una manera de solucionar. ¿Qué alertas podemos tomar en cuenta a la hora de ver a nuestro adolescente enojado? ¿A qué consecuencias puede llevar un enojo que no está tratado de forma correcta y que puede llegar hasta ser peligroso para el adolescente? ¿Hay focos rojos que los padres podríamos identificar? Muchos. Ya dijo la colega. El enojo es la expresión normal de una defensa que los adolescentes tienen frente a condiciones que se le están presentando en su entorno inmediato. Entonces, hasta ahí creo que es importante. Es la expresión de una emoción que comunica algo. Esa es la parte que me interesa para poder destacar estos aspectos. Es un sistema de comunicación con el cual el adolescente no ha logrado organizar con palabras lo que internamente está sintiendo y pensando. A veces los pensamientos y los sentimientos son muy fuertes para ellos. Decíamos en la sección anterior, los adolescentes odian a sus padres. Incluso pueden soñar o imaginar que quieren matar a sus padres, a sus hermanos. Son emociones. Son maneras en que ellos están mostrando lo que pasa con ellos. Bueno, entonces, ¿cuáles son las alarmas? Decía yo en la sección anterior, lo repito ahora porque me parece que es importante. Porque no se fijan en el tipo de zapatos que sus hijos eligen. Porque no revisan sus manos, cómo tienen las manos los muchachos. O cuál es la forma de su peinado. Entonces, son signos en los cuales una madre y un padre puede ver en los hijos lo que está expresando en un acto. Me interesa destacar esto. Sí, hay una parte fisiológica, está bien, pero hay una parte de su entorno donde esta fisiología se puede mostrar. Y podríamos pensar así. La casa donde una familia convive, podemos verla como un gran escenario, como si fuera una obra de teatro. Y si vemos entonces la actuación de todos nosotros que hacemos en ese teatro, nuestra forma de ser, entonces podemos ver en los muchachos signos que pueden llamarnos la atención para poder reaccionar. Se dijo ahí, guardan silencio, se encierran en sus habitaciones, no comunican nada de su vida inmediata con sus padres, es más, intentan que no sepan nada, empiezan a elegir una serie de cosas, atuendos, juegos, comunicación a través de las redes. No las podemos impedir. Bueno, pero son signos muy leves que nos permiten decir algo está sucediendo con este muchacho que parece que no está utilizando la palabra. Porque lo que nos caracteriza a los seres humanos es que podemos usar la palabra para podernos comunicar con los demás. Entonces, la eliminación de la palabra en un adolescente me parece muy importante para poderlo ver. Dos cosas nada más para retomarlo después. Los adolescentes no quieren hablar con nosotros. Eso es normal también como parte del enojo de una expresión emocional. El conflicto entre generaciones es eterno y siempre va a estar. Nosotros vivimos en un mundo que no es el de ellos. Con nosotros parecen ser muy fuertes y afuera son muy débiles.
Afuera, dos elementos que los captan permanentemente. Las redes sociales con sus nuevos ídolos y en la calle, lo voy a llamar así, el crimen organizado que los tiene perfectamente localizados. Y ellos sí saben tomar contacto con ellos y sí saben dirigirlos. Lo dejo nada más ahí para decir, es parte del enojo de los muchachos. Claro, por supuesto. Sí, tenemos bastantes comentarios. Muchas gracias a la audiencia que está muy pendiente. Entre ellos se están armando la platiquita. Y queremos leer un comentario que nos pide Alma Viridiana Romero Ramírez. Ella nos dice si podrían por favor mandar saludos a Bruno de 14 años y Rodrigo de 10 años que están viendo el programa. Muy bien. Muchos saludos a los dos. Sabemos que están pasando por una situación difícil. Les dice Alma, estoy en el hospital con su papá. Me ayudaría mucho que sepan que a la distancia estoy pendiente de ustedes. Oh. Así es que les manda saludos a su mamá. Sabemos que están pasando por una situación difícil. En un momento, si los especialistas, ella pide si les pueden dar un consejo a ellos dos de 14 y 10 años, porque están pasando desde hace tiempo por una situación de diagnóstico de cáncer de su papá. Entonces, en un momento se les dará un consejo. Y mientras tanto, queremos invitarlos a que vean este testimonio. Es un testimonio anónimo de una madre de familia que nos dice que ella observa que su hija no sabe cómo manejar el enojo. Vamos a escucharla. Soy una mujer de 39 años, casada y tengo 2 hijas. Una de mis hijas tiene 19 años y la otra 8 años. De la que les quiero platicar es de mi hija de 19 años. El tema es de qué forma estoy afrontando el enojo por parte de mi hija adolescente. Me doy cuenta que ella no sabe cómo manejar sus emociones y se ven reflejadas en berrinches, a veces un poco de enojo, quizás hasta un poquito a veces de ser un poquito como violenta y ausentarse. Yo como mamá he tratado de darle su espacio en cuanto ella tiene sus episodios y ponerme un poquito empática con ella, platicarlo cuando a ella se le pase el enojo y podamos llegar a un diálogo y que ella pueda platicarme cuál es su molestia, ¿no? ¿Qué es lo que le hace tomar esas actitudes? A raíz de que falleció mi mamá, siento que mi hija está enojada. Cuando ella algo no le parece, no me lo comenta, pero su actitud se ve reflejada en que al momento de quizá ausentarse de su cuarto, azota las puertas y quizás si antes de eso, justo cuando estábamos con el tema y enojándonos, sí tiende un poquito a subir el tono de su voz. Cuando llegan a pasar esos episodios con mi hija adolescente, mi actual pareja no se mete, no tiene ningún directamente con ella, me lo comenta a mí y lo platicamos, pero yo soy la que tomo la decisión. Mi esposo no se mete en lo que es relación a la educación de mi hija, ya que desde el principio, mi forma de ser tan hermética con ese tema hizo que llegáramos al acuerdo de que siempre respetara las decisiones sobre de ella y que la que iba a tomar justo las decisiones mayores iba a ser siempre yo. Hasta la fecha ha sido así. Yo tengo una hija adolescente de 19 años que muchas veces está enojada. Muchísimas gracias por este testimonio. Y bueno, pues aquí como podemos observar que sin lugar a dudas le está costando mucho trabajo también a la mamá entender el comportamiento de su hija. Y vemos muchos casos, por ejemplo, esto de que se separan los papás, de que ya tiene una nueva pareja. Este comentario que nos hizo llegar Alma acerca de sus hijos, de Bruno y de Rodrigo, que está enfermo su papá, y ellos están justo en esa edad de adolescentes. ¿Qué tan difícil puede ser para un adolescente, para un joven de esa edad, enfrentarse a este tipo de situaciones, alguna enfermedad, alguna separación?
Bueno, primero un saludo a los muchachos que están ahí en una Bruno, situación Rodrigo. difícil y yo hice esta analogía. Pienso que la mejor manera de acompañar a los adolescentes, también a los niños, pero a los adolescentes, es que ellos puedan tener la posibilidad de incorporarse a la vida cotidiana real de las familias. Ahora ellos están viviendo una experiencia crucial en su vida como adolescentes, pero muchachos, si ustedes están escuchando esto, acompañan a su padre en razón de comprender lo que está sucediendo con él. Claro. Es ineludible, es doloroso, esa es la parte que iba a decir casi al final, pero toca ahora mejor. Una etapa de la adolescencia es tener la capacidad de poderle enseñar a los muchachos de experimentar el dolor y el sufrimiento. No se puede evitar. El enojo es una expresión de ese núcleo profundo que todos tenemos, en donde el enojo libera esto, dolor y sufrimiento. Los muchachos van a tener la oportunidad de mostrarle a su padre cuán capaces son de poder tener de su padre lo que él les ha dado, lo que él les ha enseñado, porque él ahora necesita el acompañamiento. Esto lo iba a decir hace rato. ¿Qué tal que en lugar de estar pensando de darle a los adolescentes, de dirigir a los adolescentes, comenzamos a incorporarlos en un escenario donde ellos tengan la oportunidad de formarse en la vida? Los padres también sufrimos, los padres también nos preocupamos. ¿Y por qué ellos no van a saberlo? Porque entonces se puede favorecer una comunicación mucho más real, como la que ahora estos dos muchachos están viviendo. Muchas veces se piensa ahora, también el enojo de los adolescentes es porque en los últimos 10 años, vamos a ponerlo así, han aparecido más aparentemente ideas suicidas de los adolescentes. No creo eso. Es que ahora apenas ellos tienen la posibilidad de empezar a hablar algo que nosotros hace muchas generaciones sabíamos más pequeños. Existe la muerte. Y existe la muerte como un elemento que nos va a angustiar y nos va a producir muchísima ansiedad todos los días. Ahora estos dos muchachos están con su mamá, están acompañados. Ella está haciendo público un acontecimiento donde nosotros les decimos, los acompañamos. Claro. Es decir, a mí me gustaría decirles, hay que ser empáticos, chicos. Entonces, si tienen que llorar, lloren, acompañen a su mamá, si pueden ver a su papá, véanlo. Si de pronto después de que chillaron se quieren dormir, duérmanse. Así es, tenemos que hacer una pausa y regresamos. No se vayan. El enojo funciona como señal de alerta ante situaciones amenazantes, desagradables o injustas. Es importante saber controlar esta emoción para evitar actos que nos pongan en riesgo. En algunos casos, las y los adolescentes recurren a la agresión física para expresar enojo, golpear paredes, lanzar objetos o pelearse con otras personas son conductas que debemos regular y atenuar. Me separé hace 10 años y mi hija vive conmigo pues desde hace 10 años igual. A mi hija le cuesta demostrar sus emociones y expresarlas. Cuando tiene sus crisis de enojo, de fastidio, la actitud que tiene o que toma es para aislarte o realmente no contestar, o si contesta es un sí, un no, un no sé. Es lo único que logro hacer que salga de su boca para que exprese un poco sus emociones. Su mamá pues la ve aproximadamente cada 8 días o entre semana pues saldría. Sí está al pendiente de ella, pero pues no tanto. A mí me apoya con la educación y el cuidado de mi hija pues mi mamá y mi hermana, que para ella han sido sus figuras maternas. Pues mi mamá y mi hermana me comentan que mi hija
tiene esas actitudes, tal vez por la edad, que es un poco pues, rebelde, callada, aislada, pero es por la edad de la adolescencia a la cual está pasando. De ellas, pues con más experiencia en la crianza de los hijos, pues lo pueden visualizar así, pero para mí sí es un poco difícil entender la actitud de mi hija. A mí me preocupa. Yo estoy haciendo terapia psicológica para poderme acercar a ella, para poder entender su actitud, para encontrar un modo de cómo acercarme y ayudarle a canalizar estos episodios de enojo que luego tiene. Pues que como padres debemos de tener la paciencia, el interés y estar al pendiente de sus comportamientos, de sus actitudes cuando tienen estos episodios de molestia, el tratar de buscar el por qué actúan, por qué se aíslan tan fácilmente. Tengo una hija de 12 años y le cuesta mucho expresar su enojo. Muchísimas gracias. Gracias a este papá por la confianza que nos da aquí en su programa para pues expresar su testimonio. Y yo quisiera preguntarles, ¿por qué es importante distinguir la causa del enojo en un adolescente? Porque escuchábamos que están separados con la mamá, que no la ve mucho, que la ve cada 8 días, que la abuela y las tías como que están adquiriendo ese rol con la niña. Pero esa parte de identificar la causa del enojo de un adolescente, ¿qué tan importante es para que se pueda manejar de mejor forma? Pues es muy importante y tiene que ver con esta parte del tratamiento que los padres sí necesitan uno tener con uno mismo para saber y poderlos escuchar, ¿sí? Y poder estar esa cercanía que se requiere para saber qué es lo que te está pasando a través solamente de la comunicación, pero no solamente de la comunicación verbal. Necesitamos incluir que tenemos muchas formas de comunicación, la comunicación corporal, como decía aquí mi colega, que observar al adolescente qué tiene desde sus manos, sus uñas, qué hace, cómo se comporta, hacia dónde está mirando, hacia dónde van sus intereses, qué es lo que está pasando para saber el origen y no estarlo a él directamente como molestando, ¿no? Sino uno como padre ver ese entorno y ver qué solución, por dónde es la manera más apta para llegarle y para poder darle esa contención, ese respaldo, ese apoyo, ese sostén, ese soporte que requiere. Sí, porque no es ahora sí que no es tan facilito, ¿no? Claro. Y sobre todo esta parte que nos comentó ahorita la persona que nos compartió y dijo sus últimas palabras muy fuertes, dijo, es que a mi hijo le cuesta trabajo, le cuesta trabajo expresar sus emociones, ¿sí? Y yo aprovechando y quiero decirte Bruno, quiero decirte Rodrigo, ¿verdad? Sí. Que pues antes que nada agradecerles que estén escuchando el programa, que nos estén viendo, ¿sí? Porque eso habla de ustedes que tienen una necesidad, que su alma está y su mente y su todo están abiertos, ¿sí? A esta situación que están viviendo y que lo más importante que sepan que pueden ustedes sentir las emociones, permitirse expresarlas y que eso es de lo más natural. Lo que están pasando no es fácil, muchachos, ¿sí? Entonces, qué bueno que tengan esa comunicación con mamá, que se puedan expresar como lo están haciendo y bueno, ver que la vida no está fácil, ¿no? Es todo un tema muy, muy grande. Muchas gracias, muchachos, por estar aquí con nosotros. Yo creo que de ahí es justo lo que retomamos, el contexto, qué está pasando. O sea, nada más, la adolescencia es un gran tema, pero cada familia trae diferentes situaciones. Cuando hay padres que están divorciados, que están separados, regularmente los hijos agarran como una culpa, ¿no? Y sienten que van a ser abandonados y por lo tanto ya se sienten como rechazados de la
la misma dinámica, ¿no? Entonces empiezan a hacer una serie de ideas, distorsiones de realidad, ¿no? Y también hay muchos papás que llevan a cabo una separación, un divorcio, y piensan que para proteger a sus hijos es como pues no hablar del tema, nada más le dicen nos vamos a separar, se sientan una sola vez y les avisan nos vamos, porque así nos vamos a llevar mejor, ¿no? Y muchas veces persisten los problemas, ¿no? De custodia, de alimentación, comentan cosas en casa, ¿no? Y además de pronto los utilizan para hacer pues sí, para que lleven y traigan la información. Entonces, cada persona trae su tema, cada familia, pero sí es bien importante que como papá trates de ser lo más congruente posible con tu emoción, ¿no? O sea, evidentemente decirle estoy triste, estoy enojado, está sucediendo una situación que en este momento no la puedo compartir contigo, en otro momento te la platicaré o la platicamos con un especialista, porque es bien importante, si estás tomando una decisión para cambiar tu vida, que te guíes con un especialista. Muchas veces se piensa que vas porque hiciste algo mal. No, te tienes que construir y reconstruir para que puedas comunicarte de una mejor manera. Y estos contextos, de por sí la adolescencia es duelo. Si hay papás separados, otro duelo. Si no estoy siendo aceptado en la escuela, otro duelo. Si además ni me entiendo, si hoy soy ponqueto, mañana fresa, etcétera. Son una serie de cosas que por eso tenemos que estar de alguna manera como muy abiertos a la escucha y al trabajo personal para poder generar una mejor comunicación. Y también entender los cambios bioquímicos y no minimizarlos, porque de pronto les pedimos o les exigimos lo que nosotros hacemos y damos como adultos, que muchas veces nos tratamos mal, no comemos, no dormimos bien, etcétera, y los chavos andan igual, ¿no? Hacen lo mismo que nosotros, ¿no? Entonces, creo que es una cuestión de prevención, de educación y de seguir ahí modernizándonos, ¿no? También. Vamos a la segunda parte de la entrevista con Priscila Guevara Nava y regresamos. Vamos a escucharla. En el hogar es importante que existan estrategias para regular en caso de que de pronto su hijo o su hija tenga comportamientos explosivos o de ira, propiamente dichos. Esto va a ser muy importante para discernir si lo podemos ver como una parte normal del crecimiento o bien si esto está cruzando otras líneas. Si tiene un impacto negativo, desmesurado en la vida del adolescente o ya está causando merma en la dinámica familiar, es importante que comencemos a considerar la búsqueda de ayuda profesional. Una violencia constante o agresividad constante que no se pueda reprimir o que esté desproporcionada para el estímulo o que sea muy frecuente, hay que tomarlo como una señal de alarma. De igual manera, aquellos síntomas de enojo que parezcan surgir de la nada o que sean muy persistentes, independientemente de lo que haya ocurrido, puede ser señal de algo más serio. Consideremos que el umbral de cada persona es distinto y que además ellos se encuentran en desarrollo. Sin embargo, ignorar este tipo de circunstancias podría ocasionar que se normalicen los problemas y una vez que se perpetúan estos problemas, pues van siendo cada vez más difíciles de atenuarse. Por eso es importante destacar que cualquier situación que ponga en peligro o que comience o genere sospechas de que pone en peligro al adolescente, ya sea contra sí mismo, contra los demás, que ya está causando fractura en la dinámica familiar, que el adolescente está sufriendo, que él ya lo haya manifestado o tal vez no, pero que esté diciendo algo evidente, es motivo suficiente para comenzar a buscar ayuda profesional. A veces los padres se preguntan si la situación que está surgiendo de los problemas con la dinámica es por culpa de los adolescentes y por las reacciones que está presentando y que simplemente no están obedeciendo. La realidad es que no necesariamente es porque el adolescente no quiera obedecer o no quiera regularse o no quiera conducirse mejor. También tiene mucho que ver la manera en la que los padres intervienen para mejorar esa dinámica, en la medida en la que los padres se prestan para escuchar, para sentarse, para no invalidar las emociones, para escuchar lo que opinan, para validar lo que sienten, para darles espacio, porque es una etapa de muchos cambios y todos tenemos derecho a enojarnos, pero los adolescentes también. Partir de que están pasando por procesos biológicos de desarrollo sería discriminar la validez que también tiene
la esfera emocional y la manera en la que piensan. Entonces, siempre va a ser importante que desde la casa, que es la principal red de apoyo, puedan contar con este núcleo de seguridad para que no se presenten con esta frecuencia este tipo de problemas. Muchas gracias a la doctora Priscila. Continuando con los comentarios que nos están haciendo llegar en redes, hay una seguidora que nos pregunta un tema de cómo identificar un abuso sexual en adolescentes. Justo queremos invitarlos al próximo martes. Vamos a tener el tema cómo hablar de sexualidad con nuestros hijos. Ese día podremos retomar, o más bien si nos hace puntualmente la pregunta, ese día se podrá abordar. La invitamos a que lo vea y a toda la audiencia también que lo vea. Les queremos compartir llamadas que han llegado. Jesús nos dice desde Sinaloa: cuando se tiene una madre neurótica y un padre alcohólico, es imposible vivir así sin enojo. La persona que tiene esta frustración la va a estar arrastrando toda la vida y es difícil vivir con ese resentimiento. Muchas gracias por la confianza de compartirnos. Ángeles nos dice: tengo 2 hijos, uno de 12 y otro de 17 años. Principalmente el que se presenta irritable es el mayor, pues prefiere hacerse el enojado y huir para no escuchar la plática o la llamada de atención. He notado que esta actitud la adoptó de su padre, ya que vive con él y su papá suele ser muy cerrado a cualquier opinión. Sin embargo, aquí estamos, aceptando la personalidad de otro individuo, en este caso mi hijo de 17 años. ¿Cuál sería su recomendación? Bien. Bueno, retomamos esa pregunta en razón de opiniones que se han vertido. El enojo de los adolescentes es una expresión emocional normal y yo diría, ¿de quién? Porque las observaciones que han hecho han sido mi actual pareja, el papá de mi niña. Es decir, estamos hablando de parejas que han decidido vivir de manera autónoma, es decir, se han separado. Esa es una realidad presente en la actualidad donde este ser y deber ser que nosotros a veces decimos que se tiene que realizar, no cumple las condiciones para poder hacerlo. Ahí entra este ejemplo que se acaba de decir, ¿no? Una mamá neurótica, un padre con algún problema de dependencia patológica, alcohol, bueno, y podríamos generalizarlo para todo el universo de las familias. ¿Cuántas dificultades en las familias se están presentando de tal manera que no es posible sostener un lugar de autoridad y legitimidad para poder conducir a los muchachos? Porque ese es el problema ahora, la ruptura es radical y ellos están manifestando problemas muy serios que los voy a llamar así, ensimismamiento, es decir, meterse consigo mismos y pues el celular les sirve para meterse en un mundo que quién sabe cuál es. Y el otro es el mutismo, es decir, guardar silencio deliberadamente, no que no sepan hablar o que no puedan organizar sus emociones, sino deciden no hablar, porque son 2 formas de expresar sus enojos. Bueno, ¿cómo trabajar con esta circunstancia, ¿no? Entonces, yo digo, hay algo que se nos está presentando a los especialistas. Bien. Divorcios eternos. Decidieron no continuar con el matrimonio y los padres deciden reforzarlo porque viven eternamente en un divorcio, ¿no? Tenemos un problema. La otra, ¿cómo podemos conducir el enojo de los muchachos antes de que llegue fuera de casa? Porque ese es para mí el gran problema. Al interior de casa todavía creo que podemos tener muchos elementos para poder trabajar. Fuera de casa, la conducta transgresiva se puede desembocar en una serie de cosas donde ya no es posible retomar al adolescente. Bueno, esto solamente para decir algunos elementos importantes. ¿Qué es lo que necesita un adolescente enojado? Que el padre y la madre tengan capacidad de poder expresar un gesto de ternura. El medicamento para un adolescente enojado es que tengamos la posibilidad de que les mostremos un poco de afecto genuino, no simulado, no actuado, porque eso no sirve de nada. Los niños y los adolescentes saben perfectamente cómo nosotros estamos frente a ellos. Bueno, hablo por lo del resentimiento que puede convertirse en un odio cronificado y entonces en un adulto resentido para toda la vida.
Efectivamente, y esa importancia de mostrarles esa empatía, ese acompañamiento, ese entendimiento, porque muchas veces llegamos a normalizar ese estado de enojo del adolescente y decimos, ay, ya empezaste. Ya, y cuando se te baje, vienes y platicamos, ¿no? Y eso no les hace nada bien a los adolescentes, porque te da más coraje que te digan eso. Se enojan más. Y por eso retomamos, o sea, la empatía, esta parte genuina, tiene mucho que ver con la oxitocina. Claro. Un abrazo, regularmente van a estar distantes, te van a decir, ay, no quiero. Siempre les dicen, dame un beso. Y si no quiere darte un beso porque está súper enojado, ¿no? Sí, Entonces claro, te acercas de otras formas, ¿no? Agarras y lo jalas, vente, vamos a tal, ¿no? A veces el simple acompañamiento va a hacer que sienta tu empatía, que lo estás acompañando en su proceso y que estamos aguantando, también poniendo los límites como se vayan pudiendo hacer, porque de pronto también se valen de este tipo de conducta para manipular. ¿No? Entonces, esto viene desde antes, saber poner los límites y saber que la casa tiene ciertas reglas y ciertas formas de funcionar. Efectivamente. ¿No? Por eso es importantísimo observarlos, conocerlos, saber qué les gusta, qué no les gusta. De repente lo hemos hablado en otros programas y decimos, muchas veces los papás no saben los gustos de sus hijos, no saben si tienen amigos, qué les gusta, o sea, están tan alejados de los hijos viviendo en la misma casa que es muy triste de repente. O de repente quieres entender todo, ¿no? O que cambien los hijos y piensas que no, es que no haces nada, es que no ayudas, es que siempre estás de malas, es que ¿por qué te pones en ese plan? Cuando no vas al fondo de la situación y pues eso obviamente al adolescente no le va a ayudar en nada. Seguimos con comentarios. Y justo nos están preguntando mucho, tanto en llamadas como en Facebook y en YouTube. Pero retomemos a Juma García, nos dice, interesante programa, por favor, ¿podrían dar estrategias para manejar a los adolescentes cuando están enojados? Además, por favor, ¿podrían decir del tema por qué son importantes las normas y reglas en la estructuración del ser y de la familia? Bueno, pues todos necesitamos contención, ¿no? De hecho, se va la luz, ¿qué es lo primero que hacemos? Buscamos un borde, ¿no? Entonces, la contención va de la mano con las reglas y cada quien tiene su cultura y su manera de establecerlas, pero hay que ser congruentes, porque de pronto aplicamos una regla, nos sentimos culpables y regresamos y les quitamos la consecuencia, ¿no? Ahora bien, hay consecuencias positivas y aversivas desde el punto de vista cognitivo-conductual, pero todo se tiene que hacer de acuerdo al hecho. Muchas veces, ay papás, te castigo toda la vida de aquí a un mes. ¿Lo vas a cumplir? Número uno, ¿y por qué toda la vida? ¿Qué fue lo que hizo? No, pues reprobó la escuela, no hizo nada en la escuela. ¿Qué está pasando en la escuela? ¿Qué está pasando? ¿Está entendiendo? ¿No está entendiendo? ¿En qué momento? ¿Por qué me doy cuenta hasta ahorita? Y no en los primeros meses del ciclo, ¿no? Entonces, todo va de la mano con contexto. Perdón, interrumpí, ¿no? Ok, bueno, le sigo. Entonces, sí, las reglas y los límites para todos son necesarios, ser claros, ser precisos. Y estrategias, bueno, desde el punto de vista del contexto de la persona, a mí me gustaría hacer un ejercicio, no sé si pudiéramos, somos aquí los que estamos en el foro, me gustaría que todos aplaudiéramos, ¿sale? Vamos a aplaudir todos. Ok, ahora me gustaría que cuando cuente 3, aplaudan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahí estamos haciendo trenes de onda, ¿sale? A nivel cerebral. Lo que hicimos fue levantar la dopamina. Y se trataría, esa es la base desde hace mucho tiempo, cuando haces el tratamiento cognitivo-conductual. Y muchos dicen que fácil. Entonces, agarro, le enseño, hizo algo bien, le doy un aplauso, hizo algo mal, entonces no lo aplaudo. Y hemos caído en el extremo de generar una dopamina a lo bruto y de no dar un contexto y de no dar un pensamiento. Este tipo de ejercicio se ha repetido en muchos lugares, en muchos foros, y si bien tiene su base biológica, también hay que integrar la base del pensamiento, porque aunque todavía el adolescente no tiene conectada a nivel frontal el pensamiento y se rige por la dopamina y por muchas sustancias, tenemos que enseñarle a pensar. Y si nada más manejamos esta consecuencia, pues no vamos a llegar a ningún punto. Entonces, por eso es darnos cuenta, y dentro de las estrategias muchas personas quieren como una receta de cocina. Y entonces cada tanto le vas a aumentar o le vas a quitar. No es así, por eso el tratamiento cognitivo-conductual, si lo siguen haciendo de esa manera,
pues vamos a carecer del fondo y de la forma, ¿no? Entonces ahí es personalizar. Cada persona es diferente, cada persona tiene diferentes inquietudes. Sí se dice que en 90 días podemos generar una mejor conducta o cambiar una conducta, pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿No? Entonces ahí tendría que papá y mamá, ¿no?, meterse, qué es lo que está motivando al adolescente, qué es lo que está faltando para que tenga esta motivación, con quiénes está metiendo en las redes sociales. A veces platican con personas que son de otro país, ¿no?, que son pederastas y ni siquiera estamos enterados, porque de pronto decimos, yo ya no uso redes, yo no le sé al Instagram, yo no le entiendo, ¿no? Y entonces, híjole, pues hay que buscar de otra manera llegar y ayudarle a que pueda justo hacer un lenguaje interno para que lo pueda poner en palabra y para que eso construya un pensamiento, ¿no? Entonces sí les digo, aguas con las reglas de cocina o las recetas de cocina, porque a veces No nada es más tan hacemos, fácil. sí, no, Así no, es. no, no. Pues se nos acaba el tiempo. Yo les quiero agradecer. Muchas gracias por estar aquí, por enseñarnos tanto. Gracias también a ustedes por acompañarnos. Muchas gracias. Y bueno, ojalá este programa les haya servido muchísimo para poder lograr tener una mayor empatía y entendimiento con sus hijos adolescentes. Muchísimas gracias, Azu. Sí, Leti, también muchas gracias a toda la audiencia que escribió. Tenemos muchísimos comentarios, por supuesto que lo leemos acá en el equipo de trabajo de contenidos y de producción. Muchas gracias, y todos los que preguntan dónde pueden ver el programa completo, se queda grabado en redes sociales, Leti. Así es, ahí se queda todo grabado y guardado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo martes. Hasta la próxima.